El primer libro de la serie Gremios de Hablan, Estimados Flame, está disponible en español a través de Amazon. Pueden seguir el enlace abajo para saber más. Hola, hola, Rantindragon aquí con un nuevo video, y este video tiene que ver con algo un poco personal porque tiene que ver con mi trabajo, pero es también porque tiene que ver con anécdotas. Odio el formato físico, odio los discos, odio los libros impresos, a menos que sean libros que me gusten mucho ya de por sí. Odio los cassettes, odio todo el formato físico. Y aún así, vendo en formato físico. ¿Por qué? Porque justamente cuando un libro me gusta mucho, ese sí lo quiero en formato físico. Sí lo quiero en formato impreso. Porque es algo que el cliente pide. Y es para donde voy con este video. La gente quiere el formato físico. Tienen mucha ahorita preocupación por conseguir formato físico. Y eso se debe a las malas prácticas de distribución y la censura. Pero el formato físico no es la solución. Voy a explicar qué es lo que está pasando primero y luego voy a elaborar. La gente actualmente está muy aferrada a comprar los videojuegos en formato físico, a comprar los libros en formato físico, la música en formato físico, de que quieren el disco, quieren el cassette, quieren el cartucho, quieren el libro, porque han pasado cosas que hacen que la gente, ya había hecho un video antes de esto, pero quiero elaborar más porque ha habido nuevos desarrollos. Han pasado cosas que hacen que la gente no confíe en el formato digital. Por ejemplo, el caso de Concord. Concord no solo es un juego que no puedes jugar, es un juego que no puedes instalar. A Sony le dio, y usa el ejemplo de Concord porque esto le podría pasar a cualquiera. A Sony le dio tanta vergüenza el fracaso de Concord y cerraron el estudio, por cierto, o sea que ya no hay forma de revivirlo. No la revivís, que hasta han pedido que sea removido de las cuentas que lo tienen, al punto de que literalmente se lo quieren volver los media. Y eso ha hecho que las consolas que lo tienen instalado y que no tienen conexión a internet se vendan como antigüedad. En serio. La cosa es esa, cuando tú tienes algo en formato físico es más difícil que pase esto, pero justamente por eso digo que es una ilusión. En los libros sí, pero esa es la cosa. Yo prefiero los libros en formato digital, porque un libro en formato físico ocupa espacio. Entonces justamente lo veo como algo, o sea, no es que odie los libros impresos, no es que odie los libros en formato físico, sino que odio la impracticidad que representan, y por eso es que lo considero como una posición privilegiada en mi biblioteca. O sea, tengo un montón de libros en formato digital. Tengo más libros en formato digital de lo que podría caber en mi casa. Pero en formato físico tengo únicamente aquellos libros que me gustan más. Todo lo demás, formato digital. No voy a estar leyendo un libro en formato físico si no es un libro que me guste mucho. Por lo mismo, muchas veces son libros que ya leí, pero que me gustan mucho, y los tengo en formato físico. Todo lo demás es en formato digital. ¿Por qué? Porque no tengo mucho interés en atiborrar mi casa de libros. A diferencia de otras personas con las que iba a vivir por ciertos libros que terminaron vendiendo, pero pues justamente es lo que pasa cuando hay una mudanza, ¿no? Te vas, te pones a vender tus libros, ya se jodió todo. Pero como no tengo intención de vivir así, pues no voy a ponerme a comprar libros en formato físico. No voy a acabar como los hermanos Collier. Ya tengo que hacerles su video, o si les hice un video. A veces no me acuerdo de los videos que hice hace mucho. Por eso es que de hecho, yo sé que ya había hablado de ese tema un poco, pero lo volví a abordar porque dije, no, a veces ni me acuerdo de lo que dije en esos videos, y a veces pasan las cosas, cambian. Justamente ese es el nuevo desarrollo, que cada vez está peor. Y es que es para donde voy. Mucha gente compra discos en formato, o sea, compra videojuegos en formato físico, discos, principalmente cartuchos también,
de vez en cuando tienen el infortunio de comprar USBs porque ya los discos están hasta cesando producción, y les voy a explicar después por qué. Y ya están pasando a formatos de almacenamiento de estado sólido. Y te dicen así como, no, es que esa es la solución, tener el producto en formato físico. Y cuando pasan cosas, por ejemplo, lo que ha pasado con algunos juegos de Ubisoft, de que metes el disco y el disco básicamente lo único que hace es mandarte a un sistema de instalación que descarga las cosas de la web. Sirve la misma, porque si se cae la web, ya no puedes jugar. Porque si se cae la web, ya no puedes instalar. O luego tienen DRM, que por ejemplo el de Denuvo, que es una mierda, que necesita justamente necesita acceso a internet para que puedas usar el juego, a pesar de que lo tengas en formato físico y lo tienes instalado y todo, pero si Denuvo no conecta, ya no lo puedes jugar. Ya no lo puedes jugar, ya no lo puedes usar. Si la PlayStation Network no conecta, es ahorita también por eso es este video, es una crisis que hubo con la PlayStation Network, que alguien hackeó la PlayStation Network para instalarle Concord a varias personas, no es broma, eso sí pasó. Alguien hackeó la PlayStation Network con el único propósito de instalarle Concord a todos los usuarios que estuvieran conectados, y Sony tumbó la PlayStation Network para frenarlo. O sea, no fue de que el hacker se metió y tumbó las cosas, no. Se hackeó para descargar, para forzar a que las máquinas de todos los usuarios, y fíjate nada más lo que eso implica, que el nivel de control que tienen sobre tu equipo, los de Sony. Porque a través de hackear el sistema de Sony, lo que hizo fue instalarle Concord a todos los usuarios que pudo, y tumbaron la PlayStation Network para frenarlo. Justamente por eso estuvo unos días sin línea, y la gente no podía jugar nada, porque necesitabas la PlayStation Network para poder jugar. Creo que había unos cuantos juegos que no, pero la gran mayoría de los juegos de PS5 necesitaban la PlayStation Network para jugar, y la gente no podía jugar, a pesar de tener los juegos en formato físico. Y es para donde voy. La idea de que el formato físico es la solución no lo es tanto. Con los libros sí, porque el argumento es que te pueden censurar en cualquier momento, pueden borrar tu biblioteca digital en cualquier momento, pueden hacerle alteraciones y actualizaciones. Voy a decir una cosa y voy a aclarar. Yo de vez en cuando he hecho alteraciones y actualizaciones para reparar errores en mis libros. Por eso no me gusta el formato físico. Así lo voy a decir. Por eso no me gusta el formato físico, porque no puedo parchar. Si tú tienes el libro en formato físico y viene con un error, no te lo puedo reparar. Lo más que puedo hacer es ofrecerte la versión digital de a gratis. Hay formas de que puedas obtener la versión digital de a gratis, y es únicamente para esos casos en los que le hice una modificación yo. Es lo más que te puedo ofrecer. Es lo más que te puedo ofrecer, porque no puedo traerte un libro nuevo y no puedo actualizar tu libro. Por eso me gusta el formato digital, porque puedo actualizar errores. Pero sé que hay gente que con malas intenciones puede censurar los trabajos digitales. Por eso entiendo que en los libros sí, el formato físico sí es una solución al problema. ¿Por qué? Porque previene la censura. Pero en los bienes digitales no es una solución. Y menos los discos. Es para donde me voy a enfocar, porque los discos no lo son para nada. La solución real es lo que ofrece GOG. Sin DRM, tú puedes descargar el instalador, y esa es la parte en la que tú lo arreglas, en la que se podría arreglar a través, si alguien en distribución quiere vender formato físico, vender el instalador metido. Esto es en el caso del vendedor, que digas, quiero vender en formato físico, vender el instalador metido en una USB. Así, si dejan de existir los servidores, el instalador sin DRM, nada más no lo sé, la USB que sea una USB programada para no sobreescribir, para que no lo puedan borrar, porque para que no pase un accidente, porque es la cosa, para que no pase un accidente de que lo borren, que la USB tenga las cosas diseñadas para que no puedan borrar lo que hay adentro, ni subirle nada, desafortunadamente, lo cual haría que esa USB solo sirve para el instalador. Sí significa que va a haber mucho espacio libre en algunos casos, pero oye, vato, es para tus clientes.
mete contenido extra. Llenas la USB, tienes el instalador y el contenido extra para los fans. Eso, y es la cosa. También con lo digital sin DRM. Digital, por ejemplo, un PDF. Un PDF siempre y cuando tú no lo borres. Y no es siempre y cuando tú no lo borres y no estés en un servicio. Bueno, no, sí, un PDF sí. No, hasta donde sé no hay una forma de que alguien más desde afuera pueda, siempre y cuando no les des, justamente, siempre y cuando no estés en un servicio de backdoors o compartiendo carpetas a través de algún sistema así como de nube o algo, nadie te lo puede modificar. Si tú tienes un PDF, digamos, justamente tienes Steel and Flame en edición de PDF, la ripeaste que por cierto, justamente yo no le puse DRM, tengan la decencia de no hacerlo. La ripeaste de la versión de Amazon, ¿no? O sea, lo ripeaste de la versión de Amazon y la tienes ahí en PDF. Bueno, sí, háganlo, pero no lo distribuyan. No lo distribuyan como piratería, no sean mala onda. Tampoco voy a pelearme con los piratas, por eso no le puse DRM, pero pues de buena fe, háganlo como una forma de preservar su copia, porque si lo entiendo es para donde iba. Ripeas de la versión de Amazon y ahí tienes tu copia en PDF, preservada y protegida para que tú la leas. Eso junto con libros impresos es lo que va a arreglar el problema, porque el problema es un problema de preservación de datos, el problema es un problema de censura, el problema es un problema de preservación de información, el problema es un problema de gente que de mala fe borra el contenido que uno compró, como es lo que pasó con Concord. Se sabe que Amazon lo hizo con algunos libros, por eso hay polémicas con Amazon, de gente que actualiza o modifica el contenido para censurarlo, como es lo que pasó con Skullgirls, que tanto el contenido de los libros como del juego está censurado. La versión original era muy diferente y eso es un drama bien tremendo, porque principalmente consiste en que básicamente el creador original de Skullgirls es tan autista que se metió en una cosa que pudieron usar para funarlo injustamente, y de ahí le quitaron su empresa, y las personas que quedaron a cargo bastardearon el juego, censuraron el contenido, y modificaron el contenido que había comprado la gente de ediciones especiales, y básicamente te lo actualizaron censurándolo. Entonces sí, esos problemas pasan, esos problemas son una amenaza real. Y por ese motivo, como dije, por ese motivo sé que la gente pide formato físico y lo vendo. Porque entiendo esta situación. Pero yo lo que pienso es que el idealizar los discos, es para donde voy con lo que estoy diciendo, el idealizar los discos está volviéndose una tendencia autodestructiva. Porque esto no es tanto sobre el formato físico, sino sobre los discos. Porque como dije, los libros impresos sí. Los libros impresos sí sirven para preservación. Pero lo que digo es que los discos no. Porque si tu producto digital tiene DRM, el disco, si tu producto tiene DRM, el disco tampoco te va a ayudar. Sobre todo si el DRM necesita conexión a internet. Si tu producto digital necesita que tú, si tú no puedes meter el disco y jugarlo ya, o sea, básicamente meter el disco, instalarlo y jugarlo ya, sin conexión a internet, tu disco es una porquería, no sirve de nada. O sea, ya desde ahí, porque dicen, no, que con eso, que prevenir, que... No, si tú metes el disco y lo primero que haces es decirte, ahora que ya está instalado, ¡ay! Toca actualizarlo conectándote al servidor. Ahí ya te chingaste. Porque ahí es donde pueden hacer la censura, ahí es donde puedes perder el acceso. Y te voy a decir por qué puedes perder el acceso. Se cae el servidor, ya lo dije, se cae el servidor, ya no tienes acceso. Es lo que pasa en la PlayStation Network. Puedes tener tú el disco, pero no hay PlayStation Network, no lo puedes jugar. Ese es el problema por el cual los discos no sirven para preservación. Los discos son una farsa, los discos son una ilusión en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque la gente imagina que como tiene el objeto en físico, eso sirve como sirven los libros. Justamente esa es la cosa. Los libros sirven, los discos no. Los discos no, porque la gente piensa, así como tengo el libro, tengo el disco y funciona, ¿no? O sea, tengo el disco, lo que significa que no pierdo la información. Significa que tengo acceso siempre. Eso funcionaba antes. Yo todavía tengo algunos discos de esa época. No tengo el disco, por ejemplo, el de Spectrum Origins, y todavía puedo jugar Spectrum Origins. Compré un adaptador para HDMI para poderlo jugar. La cosa es que, la gente me critica,
La gente me critica de cómo manejo el dinero, pero lo manejo de manera que justamente cumple mis necesidades y mis deseos. No, o sea, me critican de cómo manejo el dinero porque no voy por ahí comprando propiedades ni lujos, ¿no? Así llevo una ropa bien ordinaria. Pero es porque me doy gustos de actualizar mi PC, de comprar adaptadores, de comprar comida cara. Gasto más en comida que la gente común. Pero pero sí es así, ay, ¿por qué llevas zapatos tan baratos? Porque como más caro que tú. Porque mientras yo estoy comiendo curry gourmet, tú estás comiendo tortilla dura, cabrón. Para poder llevar para poder tener un iPhone y llevar zapatos de marca cara. Porque yo no como tortilla dura, güey. Porque yo me como solo medio kilo de carne Angus, mientras tú comes tortilla dura. Por eso tengo zapatos baratos. Sí me gusta joder a la gente cuando me quieren joder de lo que llevo puesto, así de lo que cuesta mi ropa. Porque yo no me fijo tanto en lo que cuesta mi ropa, pero hay gente que sí jode con eso. Les digo, sí, pero tú comes tortilla dura y yo como medio kilo de carne Angus al día. Bueno, no al día literalmente, bueno, en aquel entonces sí. Sí, o sea, sí les digo así porque como mejor que tú, güey. Volviendo a lo que decía. Yo me doy gustos así y justamente a mí me interesa la preservación. Por eso también lo pensé, porque cuando agarré el disco de Spectrum of Origins y me puse a jugar dije, pues sí, esa Wii no se conecta a internet y puedo seguir jugando. Y lo estaba jugando justamente cuando pasó lo de la PlayStation Network, cuando se cayó la PlayStation Network, que nadie podía jugar. Es la cosa. Si tú no tienes control sobre el acceso, de nada te sirve tener el formato físico. Por eso digo, la solución es tener el instalador sin DRM, sin necesidad de conectarte a la red, sin necesidad de actualizaciones de la red, no. El instalador como tal. Y yo pienso que hasta deberías tener acceso a versiones anteriores, que es algo que ni GOG ni Steam te ofrecen, pero debería de ser así. Deberían de ofrecerte todas las versiones habidas y por haber del mismo producto, para que si una versión no te satisface puedas hacer retroceso a la versión anterior. Deberían de permitir eso. ¿Por qué? Porque lo compraste. Entonces básicamente tener el producto desde la versión, no lo sé, desde la versión 1.0, porque si las versiones en beta no valen tanto, pero desde la versión acceso desde la versión 1.0 hasta digamos el hipotético versión 5, que es la que llevan actualizada, sin necesidad de acceso a internet y sin DRM. Que tú lo puedas instalar desde una pendrive si quieres. O sea, que tú puedas meter esos datos en una pendrive si quieres, o que te los vendan en una pendrive y ya tú lo puedas instalar. Esa es la verdadera forma de preservar los productos digitales. Los discos son una farsa. Los discos no funcionan porque, como dije, si el disco ya viene con DRM, si el juego ya viene con necesidad de que te conectes a la red, por más que tengas el disco ya no sirve. Algunos juegos literalmente viene una parte nada más de los datos de instalación en el disco y la otra tiene que actualizarse desde la red. Entonces el juego es injugable hasta que actualizas desde la red. Eso es lo mismo que tenerlo o sea, es lo mismo, si no es que hasta peor, que tenerlo en Steam. Que Steam te lo tiene que instalar desde la red. Es una porquería ese sistema. Pero la gente se ha entusiasmado con los discos, se ha creado esta idea como de que los discos son la solución porque se lo imaginan, como dije, como los libros. Porque se imaginan, formato físico y ya está. Y no funciona así. También hay otro problema, los discos se degradan. Y es algo que me preocupa un poco con los discos que tengo. Hay 3 factores que hacen que se degraden los discos. El primero, el uso. Increíblemente el uso. Sobre todo en los discos más comerciales, más comunes. Con el tiempo va haciendo que se degraden, va haciendo que se rayen. Si tú no los cuidas muy bien, hasta un pelito puede rayar un disco. En algunos casos, sobre todo con los discos más de menor calidad. Y luego sí venden unos discos de calidad muy dudosa. Ha sido controversias que han tenido algunas empresas. De hecho hubo una controversia que algunos lectores de discos de diferentes marcas le dejaban literalmente un espiral rayado a los discos. O sea, los discos se pueden dañar mecánicamente. La otra forma
es la degradación del mismo plástico o, y esta es la peor parte, la superficie impresa se degrada, se vuelve corrosiva y corroe desde el otro lado el metal reflectivo del disco. Entonces, imagínate, los discos son frágiles, son muy frágiles, y incluso si lo tienes almacenado, literalmente puedes tener un disco almacenado durante mucho tiempo y puff, tantita humedad en tu área y ya el disco se empieza a corroer, y eso de hecho le llaman podredumbre del disco o disc rot. Entonces los discos no son la solución al problema al problema de la censura, al problema del formato físico, al problema de la preservación de datos, que es un problema muy muy grave, que es un problema muy muy importante. Siempre y cuando siga existiendo DRM, siempre y cuando siga existiendo el requisito obligatorio de conectarte a la red para lo que sea, ese producto está condenado incluso si lo tienes en una pendrive. Y los discos son más frágiles que una pendrive, son más frágiles que una unidad de estado sólido, son más frágiles que que cualquiera de las unidades de almacenamiento no mecánicas. Entonces no es la solución. Los discos no son la solución al problema de preservación. A menos que pudieras básicamente imprimir en texto los datos de una manera que lo pudieras transferir a una computadora, no hay nada que se parezca a un libro en términos de la información digital. La información digital, la mejor forma de preservarla es en una unidad de estado sólido, sin DRM, sin necesidad de conectarse a ninguna red. Y esa es la realidad. Tenemos que afrontar que los discos no son la solución, y sobre todo porque ya muchas empresas están frenando la producción de discos porque ya casi no se usan. Por ejemplo, la computadora que tengo ahora, yo tuve que ripear los discos que tenía, porque la computadora que tengo ahora ya no tiene unidad de disco, ya no recibe discos, no los lee porque no tiene la unidad, o sea, no está integrada. No me voy a poner a comprarle una unidad de discos. Sí podría comprarla, pero el diseño del gabinete haría muy impráctico poder meterla. Tendría que configurarlo de una manera muy impráctica. Podría comprar un lector de CD externo, pero cuestan dinero. No voy a comprarle un lector de CD a este gabinete. No está hecho para un lector de CD. Muchas computadoras ya no usan CDs y menos disquete. El disquete, justamente es la cosa, el disquete lo abandonamos porque no era práctico para preservar información. El CD está en el mismo camino. El CD nada más está ahí por el factor nostalgia. Los cassettes, los disquetes, las cintas magnéticas, las cintas perforadas, tarjetas perforadas, un montón de cosas que hemos abandonado. Y que no garantizan la preservación. Hay que darle ya un descanso a los discos. Bueno, eso es todo por hoy. Rantendragon se despide y que tengan un excelente día.